Capítulo 7. Los miedos tóxicos. Hasta el más valiente tiene miedo. Todos hemos experimentado miedo y es normal. Es una señal buena, positiva, de protección. Sin embargo, cuando este sentimiento es dirigido a un objeto sin fundamento para que nos produzca miedo, entonces se transforma en irracional, persistente, te inmoviliza. En ese mismo momento comienza a ser tóxico y es preciso controlarlo, porque el miedo, que no es vencido, puede durar toda la vida. El doctor Norberto Levi, médico y psicoterapeuta, define al miedo así: la angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza, teniendo en cuenta que una amenaza se convierte en tal cuando no contamos con los recursos necesarios para resolver el problema. Ejemplo, conducir a 300 km por hora puede resultar terrorífico para la mayoría de nosotros, pero no lo es para un corredor de Fórmula 1. Primero, las 4 fases del miedo. ¿Cómo nos atrapa el miedo tóxico? ¿Cómo es su proceso de fascinación? El miedo funciona como un círculo, dando vueltas en sí mismo. Decidimos de qué se trata de un círculo porque el miedo se alimenta de sí mismo. Conocer el círculo del miedo nos dará los recursos necesarios para enfrentarlo de la manera correcta y poder así ayudar a quienes lo padecen. Por ejemplo, un padre que le grita a su hijo porque tiene miedo frente a un perro o temor de quedarse en la casa de un compañerito o de realizar alguna actividad que le implique un desafío estará incrementando aún más la inseguridad que ese niño siente dentro de él. Por cierto, este padre necesita saber cómo funciona el círculo del miedo. Dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Cuando éramos chiquitos, nuestros papás no decían ten cuidado. A nadie le decían arriésgate. A medida que descubrimos el origen de nuestros miedos y trabajamos en ellos, estaremos listos para superarlos. La fase en la que el miedo se retroalimenta son 4. Primera fase, gran imaginación. Frente a una nueva determinada situación, el circuito del miedo se activa a través de una gran imaginación, una imaginación exagerada. Todo empieza cuando le damos rienda suelta a nuestra mente. Comenzamos a recorrer las fases del miedo cuando nos imaginamos lo peor. Algunos lo llamaron el síndrome del juicio final. Es cuando frente a cualquier situación pensamos que nos va a pasar lo peor, algo catastrófico va a ocurrir. Por ejemplo, para una persona que nunca habló en público, con el solo hecho de pensar que lo tiene que hacer, inmediatamente se activarán en su mente cientos de frases y voces que harán de este momento una situación traumática. En su imaginación se dirá muchas cosas a sí misma. Se van a reír de mí, me voy a quedar sin voz. ¿Y qué pasa si me olvido de lo que tengo que decir? ¿Y si no me sale nada? ¿Y si la gente se aburre? Esto es lo que nos causa el miedo, nos paraliza. Podemos estar frente a una llovizna y pensar que se aproxima un tornado. Cuando frente a una situación imaginamos exageradamente lo peor, habremos entrado en el circuito del miedo. Segunda fase. Miedo propiamente dicho. La gran imaginación activa el miedo, y a esta altura el miedo ya se disparó y empezó a crecer. Es decir, al comienzo decimos, si yo hablo en público me voy a olvidar, qué vergüenza. Estos pensamientos recién elaborados ya te causaron miedo, y este miedo empezará a retroalimentarse nuevamente. Desde ese lugar no solo piensas, qué vergüenza, sino también, se van a reír de mí, se van a burlar, voy a hacer el ridículo. Todo el mundo en el auditorio se va a reír de mí y nadie me va a escuchar. A esta altura, el miedo empezará a activar más intensamente la percepción negativa de la realidad y comenzará a distorsionarla. Tu cuerpo también va a sentir el miedo. Hará que te pongas torpe, que tu voz se aflautee, que los nervios se activen, que tu frente y tus manos transpiren y el corazón se acelere. Y todos estos síntomas que comienzas a sentir, todas estas respuestas corporales, harán que efectivamente se cumpla lo que desde un principio pensaste que iba a suceder. Nosotros tendemos a no correr riesgos porque tenemos miedo a lo desconocido, pero en realidad el miedo a lo desconocido es miedo a perder lo conocido. Tercera fase. El miedo te paraliza o te acelera. ¿Cómo nos paraliza? Una persona que siente temor de hablar en público, cuando se enfrenta a esta situación, comenzará a imaginar lo peor. Le sobrevendrán mucho miedo y este crecerá hasta el tal punto que bloqueará su cuerpo. Entonces, en el momento que tenga que dar la charla, lo más probable es que se quede sin voz. El miedo te paraliza.
¿Cómo nos acelera? El miedo hace que te muevas en la dirección opuesta a la que te conviene ir. Te lo voy a graficar con el ejemplo del león y su presa. ¿Por qué el león ruge? El león ruge para generar dos reacciones en la víctima. La paraliza para después comerla, o puede hacerla huir en la dirección opuesta hacia donde estarán las leonas esperando para comerla. Siempre el miedo te hace huir hacia el lugar equivocado. Esto nos recuerda que cuando tenemos miedo hacemos tonterías. Si no, sigue leyendo estos ejemplos. Si tienes miedo a la noche, ¿qué haces? Te cubres con la sábana como si la sábana fuese blindada. ¿Cuántas veces miraste debajo de la cama? ¿Para qué? Si hubiera alguien debajo de la cama, ¿qué harías? No sabes, pero te fijas igual. ¿Cuántas veces fuiste al placar para ver si había alguien escondido allí? No te entra la ropa, pero sientes que puede haber una persona allí dentro. Son cosas ridículas, ¿no? Pero el miedo en esos momentos nos controla. Cuarta fase, mi primer recuerdo. La gran imaginación nos trae miedo. El miedo nos paraliza o nos acelera, y esa emoción queda grabada en nuestra mente formando lo que llamamos mi primer recuerdo. Cuando enfrentas una situación similar, el primer recuerdo que tendrás será de freno o de aceleración. Por eso dice el dicho tan popular: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Si tu miedo fue originado al haber hecho un mal negocio ante una nueva oportunidad, se activará tu primer recuerdo y tu pensamiento será como lo siguiente: sí, pero a mí me engañaron, a mí me fue mal, hay que tener cuidado, no sé, esta vez no me enganchan. Si a ti te fue mal con una pareja, probablemente esa mala experiencia será el primer recuerdo que venga a tu mente cuando quieras acercarte a alguien del sexo opuesto. Estos miedos lo único que logran es que pierdas de vista todo lo nuevo, la mejor gente, el mejor negocio y las mejores oportunidades que están por venir. El miedo ciega nuestra mente y nuestro entendimiento, por eso es que debemos atacarlo por todos los flancos. El miedo a perder lo que tenemos se presenta porque tenemos la ilusión de que tenemos lo que tenemos. Tú tienes el poder dentro tuyo de detener el círculo tan dañino del miedo. Usa tu imaginación de manera positiva para visualizar aquellas cosas que quieres lograr en la vida. Haz de ella un aliado y no un enemigo que te haga esclavo del miedo. No alimentes tus miedos con pensamientos imaginarios que te paralicen y te estanquen. Por el contrario, aliméntate de pensamientos sanos, positivos, de esperanzas, de alegría. Deshazte de todo recuerdo malo del pasado y decídete a vivir de tal manera que el presente que sea capaz de crear buenos recuerdos para el futuro. Así como pienses, serás y terminarás actuando de esa forma. Y recuerda que nos convertimos en aquello en que pensamos la mayor parte del tiempo. Somos lo que pensamos que somos. Elige pensarte como una persona libre de todo temor. Segundo, yo tengo miedo a... Seguramente de chicos todos hemos tenido miedo a algo o a alguien en especial. Con el correr de los años, algunos han pasado y otros no. O peor aún, han crecido. Por eso es tiempo de reconocer nuestros miedos, enfrentarlos, soltarlos y sanar nuestra estima. ¿Miedo a qué o a quién tuviste o tienes? ¿A un familiar? ¿A la pérdida de un ser querido? ¿A que te asalten mientras estás en tu casa? ¿A viajar en avión? ¿A perder el trabajo? ¿A que tu pareja te deje? ¿A no ser querido? ¿A la muerte? ¿A sufrir? ¿A la vejez? ¿Al fracaso? La lista puede ser interminable y depende de los miedos que cada uno de nosotros tengamos. El tema es que cuando nos obsesionamos con algo que puede llegar a pasar y que aún no sucedió, perdemos de vista todos los sueños que están por delante. Tenemos tanto miedo a que entren ladrones a casa que no podemos disfrutar de salir de casa para ir al cine, a una fiesta, etc. Tenemos tanto miedo a ser abandonados emocionalmente que no podemos mantener una relación de pareja. Y el tema es que necesitamos aprender a ser felices aunque no tengamos todo lo que pensamos que necesitamos. Cuando nacemos con las manos cerradas, porque no traemos nada, y cuando nos morimos, lo hacemos con las manos abiertas, porque no nos llevamos nada. Tercero, del miedo al trauma. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida miedo hasta el punto de sentirnos morir. Todos crecemos con miedo y tenemos que entender que hay miedos que son normales. Muchos de esos miedos tal vez los hayamos aprendido en nuestra infancia y aún hoy, ya siendo adultos, nos seguimos aferrando a esos mismos miedos, como ser el miedo a quedarnos sin dinero, a la muerte, a la enfermedad, a la locura. El miedo de perderlas en realidad hace que seamos más infelices que otras personas que saben vivir
sin esas cosas, por lo que hasta podemos decir que sería mejor que no las tuviéramos. Pero hay otros miedos que son tóxicos, frente a los cuales solemos reaccionar a través de algunas de estas conductas. Recordar con lujos de detalles. Son los miedos de quienes dicen: yo me acuerdo cuando mi abuelo me pegaba porque le rompía a mi abuela todas las plantas del patio. Y él me decía y yo le contestaba. Borrar o bloquear el momento traumático. Esto significa hacer un intento por eliminar completamente los sentimientos. Personas que aíslan el sentimiento del recuerdo. Y bueno, bajaron 3 hombres, me apuntaron con el arma, me violaron, después hice la denuncia en la comisaría. Observaremos con asombro cómo lo cuentan sin sentimientos. A ti te puede impactar, pero el que te lo está contando lo hace fríamente, porque esta persona lastimada está usando un mecanismo psicológico que se llama disociación, por el cual la persona saca la emoción pero al mismo tiempo la reprime. El terapeuta Walter Rizzo afirma que la mente es egocéntrica y busca sobrevivir a cualquier costo, incluso si el precio es mantenerse en la más absurda irracionalidad. Elabora imágenes repetitivas. La persona vuelve a ver y a sentir esa experiencia traumática que tuvo. Algunos lo llaman flashback. Hay personas a las que de pronto caminando les vienen escenas de la violación, del secuestro, del robo, del abandono y de la humillación. A la persona le sobreviene de golpe la imagen o la escena en la que se vuelve a experimentar ese dolor traumático nuevamente. La persona vive con miedos extremos, miedo a que vuelva a repetirse. Y entonces cualquier cosa puede asociarse con la experiencia traumática. Un dolor, una persona, un lugar, una hora, una fecha, inmediatamente disparan por asociación esa experiencia traumática del pasado. Vivenciar sentimientos de hipervigilancia. Por ejemplo, cuando te roban después del hecho, ¿no te pasa que caminas mirando a todos? Empiezas a tener una hipervigilancia y esto se observa en aquellas personas a las que cuando uno les habla miran para los costados continuamente, porque el hecho vivido las hace permanecer en un estado de paranoia y de persecución permanente. Predecir un futuro oscuro. Hay personas que ven todo con vulnerabilidad. Si me pasó esto, ¿qué es lo que me va a seguir pasando? Y cuando este pensamiento está instalado, la persona sentirá que sus defensas cayeron y sufrirá un estado de indefensión, de baja estima y de soledad muy grande. Y serán los recuerdos los que ahora gobiernen su mente. El futuro es pesimista porque se puede volver a repetir. Todas estas situaciones nos generan grandes dosis de emociones tóxicas, miedos, culpas, inseguridades, que muchas veces preferimos esconder, en lugar de enfrentarlas y revertirlas. El lama Nidal afirma que una mente sin autoengaño es más lúcida y penetrante, y permite ver las cosas como son. 4. Las fobias. Tal como vimos hasta ahora, el miedo es una experiencia normal que puede deberse a un peligro real. Sin embargo, si es un temor a algo inexistente o imaginario, ya comienza a ser algo negativo, y si cobra aún más intensidad alterando tus conductas, el miedo tóxico termina transformándose en fobia. El miedo se diferencia de la fobia en la intensidad con la cual la persona vivencia y experimenta estas emociones. La fobia es un miedo persistente y excesivo, un miedo exagerado, y quienes la padecen evitan o huyen de situaciones particulares. Fobia a qué o a quién. Se puede temer a todo, a la gente, a los aviones, a la oscuridad, a los animales y a tener que atravesar por diferentes situaciones. Veamos algunas de ellas. Abrutofobia igual a miedo a bañarse. Aeronausofobia, miedo a vomitar. Ashiunfobia, miedo al ajo. Aurorafobia, miedo a las auroras. Caligenofobia, miedo a mujeres hermosas. Chaetofobia, miedo al pelo. Dendrofobia, miedo a los árboles. Meteorofobia, miedo a los meteoritos. Metrofobias, miedo a las poesías. Monofobia, miedo a la soledad. Musofobia, miedo a los ratones. Mirmecofobia, miedo a las hormigas. Nomatofobia, miedo a los hombres. Eisotrofobia, miedo a los espejos. Eriosifobia, miedo a cometer un pecado imperdonable. Ergofobia, miedo al trabajo. Homilofobia, miedo a los sermones. Latrofobia, miedo a los médicos. Insectofobia, miedo a los insectos. Sidrofobia, miedo a las estrellas. Peladofobia, miedo a la gente calva. Ahora bien, ¿todos podemos ser fóbicos?
En la mayoría de los casos, la fobia es una respuesta, una llamada de atención que la persona hace frente a emociones no sanadas, emociones no resueltas que viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Analicemos algunos de los rasgos predominantes de una persona que padece fobia. Son muy exigentes, con un alto nivel de estrés, excesivamente responsables, con gran capacidad de liderazgo, ansiosas en gran manera, hiperactivas, han tenido padres sobreprotectores, han recibido el mensaje de que el mundo es peligroso. Las fobias generan además un gran deseo de evitar lo que se teme. La persona que la sufre tratará por todos los medios de esconder sus emociones, de justificar a toda costa sus conductas, y aún más, tratará de modificar todo su ambiente físico y social con el fin de adaptarse mejor al mundo que debe enfrentar. Si por ejemplo la persona siente fobia de estar en un espacio desconocido, intentará de todos los eventos, reuniones o salidas se hagan en su casa, de manera tal de no exponerse al medio hostil hacia el cual es fóbico. El que teme sufrir, sufre de temor. Proverbio chino. Quienes la padecen se dan cuenta de que su miedo es exagerado, pero no pueden hacer nada para evitar sentir lo que sienten, ya que enfrentar su miedo les trae un gran sufrimiento psicológico, sumado a síntomas como sequedad en la boca, palpitaciones, aceleración del pulso, mareos, transpiración, fatigas, temblores imposibles de controlar. Muchas veces las situaciones dolorosas y traumáticas nos hacen claudicar y abandonar, sin presentarles pelea. El tema es decidirse a levantarse y salir del dolor de esa circunstancia. No nos gusta correr riesgos porque conocemos a gente que corrió riesgos y le fue mal. El desafío es enfrentar los miedos, asumirlos y determinar si ellos nos derribarán o nos van a fortalecer para hacerles frente. El poder avanzar y sanarte a pesar de lo que hayas vivido dependerá de tu decisión. Hay poder en la decisión. Comienza por determinarte a no permitir que ninguna fobia, por más arraigada que esté, te impida vivir al máximo de tu potencial. Descubre la raíz que disparó esa fobia en tu vida, aunque hacerlo te cause dolor. Llega al fondo de tus emociones. Conócelas. Si no puedes hacerlo todo, pide ayuda, pero no te des por vencido, ni te resignes a ser dominado por miedos exagerados. Es posible ser libre y la libertad siempre empieza por una decisión. Quinto, técnicas y estrategias sencillas para romper el círculo del miedo irracional. A nadie le gusta sentir miedo, pero para que tu miedo no crezca más que ti, es necesario que aprendamos a eliminar los miedos tóxicos y reemplacemos por emociones verdaderas. La ley de la concentración dice que, cuanto más pienses en una cosa, esta más se hará parte de tu realidad. Por eso, en vez de decir, tengo que dejar de pensar en esta idea, directamente reemplázala por otra positiva. En vez de pensar que no vas a ocultar tus miedos, puedes decir, voy a expresar mis temores correctamente. No podemos modificar las conductas de los otros, pero sí tener dominio propio sobre nuestras conductas y nuestra mente. Confiemos en nosotros mismos. Cuenta esta fábula que había un ratón que estaba siempre angustiado porque tenía miedo del gato. Un mago se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del perro. Luego, convertido en perro por el mago, empezó a sentir miedo de la pantera. Y el mago lo convirtió en pantera, con lo cual empezó a temer al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a convertirlo en un ratón, diciéndole, nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Un psicólogo de la Universidad de Stanford, llamado Albert Bandura, creó el concepto de la autoeficacia y explicó que nace de evaluar las capacidades de uno y sus circunstancias. Al tener en cuenta tus fortalezas y la situación en la que te mueves, tu sentido de autoconfianza crecerá, y eso afectará de manera proporcional tu conducta y tu forma de enfrentar los miedos y las inseguridades. Si incorporamos estas actitudes y las desarrollamos conscientemente, podremos enfrentar todos y cada uno de nuestros temores reales o imaginarios. Reconozcamos que tenemos miedo. No le tengamos miedo al miedo. Miedo significa que estás avanzando, porque el miedo es el compañero de los conquistadores.
El miedo indica que estás haciendo algo nuevo, que estás saliendo de tu comodidad, que estás aceptando un desafío nuevo para tu vida. Cada desafío nos permitirá dar un paso más grande que el que ya dimos. Nos introducirá en aquellos lugares que nunca pisamos, nos hará hablar y hacer lo que nunca hicimos. Avanzar no significa no tener miedo, sino ir hacia lo nuevo a pesar de los temores que podamos sentir y saber que con o sin miedo seguiremos adelante. Y para vencer el miedo, el primer paso es aprender a reconocerlo, ponerlo en palabras y hablar de todo aquello que nos despierta temor. Solo reconociendo los miedos que tenemos podremos superarlos. Conócete, acéptate, supérate. Aprendamos a mirar al miedo a los ojos. En cierta tribu de indígenas se les enseña de chiquitos a los niños a enfrentar el miedo y se los enseñan así. Los sientan y los hacen imaginar, les hacen cerrar los ojos, les hacen imaginar una víbora de 20 metros que tiene 2 cabezas y está parada delante de ellos. Les cuentan el relato como si estuvieran en esa situación. Les hacen imaginar que cada vez que se van para atrás, las cabezas de las víboras crecen. La víbora crece cada vez que tú quieres salir corriendo. La víbora te persigue y crece, crece y crece. Pero si tú la miras a los ojos, la miras fijamente, cuanto más la miras, la víbora se achica mientras que tú sigues mirando. Es un juego, pero les enseñan a que cuando tú enfrentas tu miedo, cuando miras a tu miedo a la cara, este empieza a achicarse, hasta que se haga hormiga, y entonces ahí lo puedes matar. Miremos a nuestros miedos de frente, no los tapemos. Si huyes de ellos, te acompañarán toda la vida. Enfréntalos, y cuando lo hagas, te darás cuenta de que ese gigante no era tan grande ni tan poderoso como te lo imaginabas. Generemos pensamientos de acción. Se trata de concentrarse en las posibles respuestas a la pregunta sobre qué puedes hacer. En primer lugar, haz una lista de tus miedos y luego arréglale una acción posible de tu parte. Por ejemplo, si yo hago este negocio, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? Y ahora registra las respuestas. Lo peor sería que me quedara sin plata. Lo peor sería que me echaran de casa, etc. De lo que se trata es de hacer un inventario de todo lo peor que te podría pasar y paralelamente generar pensamientos de provisión. Si me quedara sin plata, ¿qué podría yo hacer para volver a generarla? Antes de encarar un nuevo desafío que te causa temor, piensa cómo resolverías los posibles miedos que surjan. Esto es lo que llamamos pensamientos de acción, pensamientos de previsión. Es decir, si me sucede lo que estoy pensando, ¿qué puede pasar? Yo puedo hacer esto. Si me pasa esto o otro, puedo poner en marcha este otro posible plan de acción. Entonces, en lugar de dejar que el temor aumente nuestra imaginación, comenzaremos a elaborar pensamientos de solución. Afirmemos nuestra estima. Creamos en nosotros mismos. Detrás de todo gran miedo hay un gran temor. Es el temor, el abandono. En todos los miedos que nombramos, en el fondo hay un temor a ser abandonados. Recuerda en qué situaciones de tu infancia tuviste por primera vez este temor y perdona a las personas que te hicieron sentir de ese modo. El amor es el bien más preciado que buscamos todas las personas y el primero que puede dártelos eres tú mismo. Por amor a ti, suelta ese recuerdo triste. Del mismo modo que tenemos miedos, podemos también dejar de tenerlos. Démonos tiempo y tratémonos bien, sin presionarnos, sin pretender ser valientes en un día. Cuando te sientas agobiado, escucha tu miedo. Pregúntate qué necesitas para vencerlo y dátelo. De este modo, irás consiguiendo generar recursos contra las amenazas y acallar así los miedos. Y finalmente, decidamos compartir nuestra vida. El egoísmo alimenta los miedos y las fobias. Algunas personas viven refugiadas en sus miedos, pensando solo en sí mismas y en sus propios temores, y así es como los síntomas crecen en quienes no pueden aprender a sacar algo de sí mismos y compartirlo con otros. Sin apresurarnos, debemos darnos tiempo. Tenemos 3 opciones. Podemos huir y tratar de evitar la situación que nos genere temor, simular que en realidad tenemos otro problema o enfrentarlo y superarlo. La contracara del miedo es la motivación. Pero hoy no esperes que te motiven de afuera. Motívate interiormente. Y si estás atravesando una situación difícil, anímate. Establece nuevas metas.
Un hombre y una mujer que tiene sueños y proyectos no ocupa su tiempo pensando en los miedos. El miedo lo que hace es darnos un mensaje interno. Estás saliendo de tu zona de seguridad. Hasta ahora lo que hiciste te mantuvo seguro. No arriesgaste nada, pero tampoco lograste nada porque para lograr algo en la vida hay que ser arriesgado. La vida es hermosa y emocionante, pero hay que animarse a correr riesgos, aunque te dé temor. Si tienes miedos, la autoridad necesaria para dominarlos y conquistarlos está dentro tuyo. Eres tú quien está en control de tu vida. Corre hacia el rugido, hacia ese miedo. Enfréntalo y vas a tener la batalla ganada.